Bendiciones, hermanos y hermanas de la iglesia. Qué bueno poder encontrarnos a través de este medio para poder tener un tiempo junto con nuestras familias. Es una bendición estar con el pastor Teo en esta ocasión, tratando de reflexionar en un principio bíblico que nos ayude a acercarnos más al Señor y a comprender su revelación, la revelación que el Señor nos ha dejado en la palabra. Antes de darle el tiempo al pastor para poder reflexionar en este tema, quiero mandarles un saludo, o más bien extender un saludo que algunos misioneros nos han pedido que les compartamos. Nuestro hermano Ramiro y Sonia, que se encuentran allá en España, mandan un saludo a la iglesia, piden por favor que les recuerden en oración también. Ustedes saben que la situación allá en España también está un poco crítica. También nuestros hermanos misioneros que se encuentran en Macedonia mandan un saludo también y piden oración por ellos también para que Dios pueda extender sus brazos de misericordia en ese lugar. En esta tarde y en esta ocasión especialmente que nos pueda servir para reflexionar, surge una pregunta, pastor. ¿Cuál es el propósito, entender bien como creyentes, como iglesia, cuál es el propósito del dolor y el sufrimiento en la vida del creyente? Podríamos decir en el creyente, aquel creyente fiel, entregado, apasionado por el Señor, obediente. En el creyente que quizás no es tan fiel, que de alguna manera se ha alejado en su vida del Señor. Y para el mundo en sí, ¿verdad? Para aquella persona que no conoce al Señor. ¿Cuál es el propósito del sufrimiento y el dolor? Comprenderlo a la luz de la palabra. Muy buenas tardes o buenas noches o buenos días, porque no sabemos en el horario que nos van a estar viendo, pero queremos mandarles un abrazo desde aquí y que ese abrazo esté lleno de amor para ustedes. Cuenten con nuestras oraciones, estamos orando por todos y que el Señor nos guarde en este tiempo de crisis. Bueno, gracias por invitarme y por la pregunta. Creo que voy a empezar, ¿cuál es el propósito del dolor y el sufrimiento? Pero quiero comenzar diciendo de que el dolor y el sufrimiento no fue realmente diseñado originalmente por Dios, ¿verdad? Es decir, para la humanidad. Pero después de la caída del hombre, ya no hay nada que no haya sido realmente afectado por el pecado. Es decir, esto nos incluye a los seres humanos, a los animales, la creación, ¿verdad? Es decir, todos estamos bajo ese efecto del pecado a causa de la maldición, y que encontramos en Romanos capítulo 8. Pero yo quiero en esta tarde o en esta oportunidad comenzar diciendo de que en la Biblia encontramos tres tipos de hombres. Y solo para recordar, en en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, comienza el apóstol Pablo a describir al primer hombre. Es el hombre natural. El hombre natural es un hombre que no tiene el Espíritu Santo, es el hombre que no tiene, digamos, una relación con Dios, no es creyente, no ha nacido de nuevo, no es salvo, no entiende las cosas espirituales. Pero luego en el versículo 15 Pablo habla de otro hombre, el hombre espiritual. Este es el hombre que tiene el Espíritu Santo, ha nacido de nuevo, y es más, él hace el énfasis que es el hombre espiritual. Este hombre es un creyente que tiene una buena relación con Dios, es un creyente que es fiel a Dios, que se mantiene en una perfecta comunión con Dios, está llevando el fruto del Espíritu, está caminando en el poder del Espíritu Santo, y dice que tiene la mente de Cristo. Pero en el capítulo 3, del 1 al 4, él describe a otro hombre, y este hombre es el hombre carnal. Pero él comienza diciendo ahí, es decir, de manera que yo, hermanos, en el versículo 1, dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí hay dos cosas importantes. En primer lugar, él le llama hermanos, porque Pablo está escribiendo esta carta a creyentes, ¿verdad? La iglesia de Corinto. Y la otra palabra clave para saber que eran salvos es la preposición en Cristo. Significa que ellos estaban dentro del cuerpo de Cristo. Esto hace la diferencia. Pero más adelante en el versículo 3, él dice,
Él dice que no les puede llamar, es decir, como espirituales, sino como a carnales, porque habían algunos problemas dentro de la iglesia y entonces eso les ponía en la posición de ser como hombres naturales, ¿verdad? Como que no fueran salvos. Pero la pregunta es, ¿verdad? ¿Por qué es que sufrimos? Esta es la pregunta, ¿verdad? Es decir, permítanme darle al menos 4 o 5 razones por qué sufrimos. Y voy a empezar a hablar del sufrimiento algunas veces el sufrimiento puede ser de creyentes, no creyentes, de creyentes espirituales y de creyentes no espirituales, ¿verdad? Eso vamos a determinarlo en la medida en que vayamos avanzando en este breve estudio. Pero rápidamente, en primer lugar, a veces el creyente sufre porque es algo autoinducido, ¿verdad? Dice, esto es verdad, es decir, incluyendo a todos, o puede ser, digamos, a los espirituales y no espirituales, ¿verdad? Porque los incluye a todos. Por ejemplo, en Gálatas 6, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo dice que no nos engañemos, pues todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y esto es verdad, es decir, si un creyente espiritual siembra para el espíritu, dice que del espíritu va a cosechar, ¿verdad? Es decir, para el espíritu. Pero si siembra para la carne va a cosechar de su carne. Y esto tiene que ver con creyentes espirituales, creyentes no espirituales y también gente que no es creyente, ¿verdad? Entonces, esto es una verdad, es decir, general. Pero puedo decir que algunos creyentes hacen malas decisiones, ¿verdad? Y esas malas decisiones, ¿verdad?, cosechan consecuencias no buenas, no agradables. En segundo lugar, algunas veces el creyente sufre por la disciplina divina. Y de esto tenemos ejemplos en la Escritura, ¿verdad? Esto, es decir, que está hablando a creyentes no espirituales, ¿verdad? Sobre todo a creyentes carnales. Y Pablo da algunos ejemplos. A la carta a los Corintios, por ejemplo, en el capítulo 11, ¿verdad?, de 1 Corintios, versículo 28 al 32, el contexto es la cena del Señor. Él dice que para participar de ella debemos de examinarnos cómo es nuestra relación con Él, ¿verdad? Y si tenemos un claro discernimiento de lo que significa la cena del Señor, o más bien el sacrificio de Cristo. Porque cuando no discernimos correctamente lo que estamos haciendo, tomamos juicio para nosotros. Y entonces dice que cuando no lo hacemos, somos comparados como los no creyentes, ¿verdad? Que estamos tomando juicio. Y por eso Pablo dice, de los cuales algunos, dice, ¿verdad?, están débiles, otros, dice, enfermos, y otros ya se durmieron. La palabra dormir aquí es que el Señor ya los mató, ¿verdad? ¿Por qué? Por disciplina. Entonces está en ese marco de la disciplina. Pero también en Hechos 5, del 1 al 11, encontramos otro ejemplo de una pareja de creyentes, de Ananías y Zafira. Eran creyentes, pero que estos mintieron al Espíritu Santo a la hora de dar, es decir, el monto que habían recibido por una propiedad. Ellos dijeron, vamos a dar una sola parte y no le digamos a nadie más, nadie lo va a saber, pero Dios sí lo sabe. Por lo tanto, cuando ellos se presentaron delante de los apóstoles, ellos, es decir, Pedro dice que al saber las palabras de ellos por el Espíritu Santo, le dijo que por qué había intentado o había, es decir, provocado al Espíritu Santo mintiendo, y murieron los dos. Una disciplina, ¿verdad? Ahora, pero también en Hebreos 12, 5 al 11, leo el versículo 6, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel, dice, que recibe por hijo. Entonces Dios, cuando toma a alguien por hijo, es como nosotros los padres disciplinamos a nuestros hijos. Nunca disciplinamos a los vecinos, porque no son nuestros hijos. Aunque hagan algo malo, nosotros no les hacemos absolutamente nada, pero si nuestros hijos sí hacen algo malo, les disciplinamos. No porque los odiamos, no porque ya no los queremos, sino que los disciplinamos porque los amamos y queremos que ellos corrijan su comportamiento. Dios hace lo mismo, ¿verdad? Entonces, algunos creyentes reciben disciplina en sus vidas después de periodos prolongados en la carnalidad, y ese es el motivo por qué Dios disciplina a creyentes. En tercer lugar, muchas veces el creyente sufre por la maldición del pecado imputado.
Es decir, esto incluye, digamos, a todos, ¿verdad? Puede incluir a creyentes espirituales, puede incluir a creyentes carnales, o esto incluye a los no creyentes, porque estamos viviendo en un mundo que ha sido puesto bajo la maldición a causa del pecado. Debemos saber esto muy bien todo, pero nacemos en esta raza humana que está bajo la maldición a causa del pecado. Nuestros cuerpos cada día, al vernos en el espejo, nos damos cuenta que estamos cada día envejeciendo, ¿verdad? Nuestras canas, nuestras arrugas, ¿verdad? Todo esto es señal de que nuestros cuerpos cada día están haciéndose más viejos y cada día nos estamos acercando a la cita con la muerte. Como dice Hebreos 9:27, que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esto no solamente es para los no creyentes, esto también es para los creyentes. Y esta es una buena pregunta porque que uno se hace, ¿no? ¿Por qué los creyentes mueren? Bueno, los creyentes morimos porque está establecido en la palabra de Dios que todos tenemos una cita con la muerte y es inevitable a menos que el rapto de la iglesia fuera hoy, ¿verdad? Y que fuera hoy, gloria al Señor, pero eso solo el Señor lo sabe, ¿verdad? Exactamente, el pecado imputado nos lleva a esa consecuencia de estar bajo maldición todos, ¿verdad? Todos. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, dice, ¿verdad? Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, esto no hay quien pueda decir, yo me escapo de la muerte. Todos un día vamos a enfrentarnos ante la muerte. Algunas veces esto puede ser rápido, puede ser lento, puede ser muy prolongado. Eso no lo sabemos, ¿verdad? Y siempre hay que pedirle a Dios que nos dé una muerte rápida, ¿no? Pero eso solo Dios lo sabe. En el cuarto lugar, a veces el creyente sufre porque Dios, ¿verdad?, permite como un medio para el crecimiento en la vida cristiana. Y esto es bueno saberlo, de que Dios puede, digamos, eso no nos gusta, ¿no? Realmente, no nos gusta porque generalmente no queremos sufrir. No queremos tribulaciones. Yo nunca he visto a un creyente orando o en una congregación, pero un culto de oración, diciendo a la iglesia, queridos hermanos, quiero que me ayuden a orar para que el Señor me mande pruebas. Nunca, ¿verdad? O para que el Señor me mande unos cuantos virus, o para que el Señor me mande unas cuantas, digamos, dificultades a mi familia, porque nosotros estamos ansiosos de crecer en el Señor. Nunca lo hace. Sin embargo, Dios sí sabe el momento cuando nosotros necesitamos las pruebas. Dios es como un maestro, ¿no? Un profesor en la escuela que después, sí, es algo pedagógico, que después de un tiempo el maestro necesita probar a su alumno para determinar el grado de aprendizaje. Yo creo que lo que estamos viviendo en la actualidad, es decir, los virus nuevos, como se le llama el virus X, ¿no? Así fue conocido el virus del Medio Oriente, ¿no? Que ahora es conocido como COVID-19 o coronavirus, simplemente. Es decir, es un virus extraño, ¿verdad? Extraño porque todavía no había sido encontrada una manera de cómo enfrentarlo. Ahora parece que ya descubrieron una vacuna. Es decir, entonces esperamos que eso pueda venir a aliviar, ¿no? Digamos, la crisis en la que está el mundo, porque el mundo tiene miedo. Entonces a mí me ha llevado a reflexionar que el mundo no está preparado para enfrentar una pandemia. Esta es una pandemia que el virus se ha calculado que tiene entre 1 al 3% de mortandad o de mortalidad. Es decir, no como otros virus que han sido como el ébola, ¿no? Que ha sido mayor. Sin embargo, es decir, porque ahora tenemos más tecnología, más redes sociales y la gente está conectada, el mundo se ha hecho pequeño. Entonces, esto también nos pone a nosotros en jaque, ¿verdad? Es decir, la gente está con mucho miedo, tiene mucho miedo y es razonable. Es decir, porque ¿quién no va a tener miedo? Es decir, porque es un virus que no se presenta como una gripe cualquiera, sino que él puede estar ahí 14 días antes de presentar sus síntomas. Entonces, y esto es lo peligroso y por eso las medidas preventivas que se están dando, pues hay que acatarlas, ¿verdad? Es decir, es mejor ser sabio
y no después decir, no pecar de ignorante, ¿verdad? O de dejado, decir, bueno, yo no lo sabía. No, es mejor ser precavido. Pero decía el número 4, es decir, Dios permite, ¿verdad?, los sufrimientos como un medio para el crecimiento en la vida cristiana. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Yo espero que esta crisis pueda traer esta gracia, ¿no?, de afirmar nuestros corazones, de crecer en la fe, de tener una mejor relación íntima con el Señor, ¿verdad?, de buscarle más sinceramente al Señor, de fortalecer los lazos fraternos más fuertes, como dice la Escritura, hilo de 3, ¿verdad?, cordón de 3 hilos no se rompe. Y yo creo que aunque no estemos reunidos, es decir, en el templo, podemos estar íntimamente conectados en oración, ¿verdad?, o por medio de mensajes preguntando cómo están, cómo les podemos ayudar, ¿verdad?, a manera que el cuerpo de Cristo se sienta que no está solo. En primer lugar, el Señor está con nosotros, y en segundo lugar, pues también nosotros estamos con los demás. Pero y esto es muy importante. El Salmo 119, 67, David dice esto: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Qué bueno sería, ¿verdad?, que al final dijéramos, bueno, estábamos descarriados, pero esto nos ayudó, ¿verdad?, a estar, es decir, encarrilados, es decir, en fila con el Señor y dispuestos a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré, ¿verdad? Luego debemos de saber que la razón es para que los creyentes lleguemos a ser más y más como Cristo. Este debe de ser, digamos, entender el propósito de que Dios permite las pruebas, ¿verdad? En la medida en que crecemos a través del sufrimiento que Dios permite, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, en 2 Corintios 1, 3 y 4. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos compartir el consuelo de Dios si nosotros no hemos sufrido, ¿verdad? Es decir, nadie puede consolar a alguien que ha perdido un hijo si no ha perdido un hijo. Es bien difícil, ¿verdad? A veces decimos, lo siento, y hasta ahí nos queda, lo sentimos, pero el dolor se siente cuando uno pasa por esa prueba, ¿verdad? Bueno, Dios no nos permita pasar por el virus del coronavirus para decirle cuánto lo siento o ser solidario con otro. Podemos hacerlo antes, ¿verdad?, por medio de tomar las medidas. Entonces Pablo asume que los creyentes habrán de sufrir. Como creyente el sufrimiento, es decir, el sufrimiento no es nuestra única esperanza. Por ejemplo, el versículo 18 de Romanos 8 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y en quinto lugar, es decir, un quinto punto, yo creo que Dios permite el sufrimiento para sus propósitos eternos, ¿verdad? Ahí tenemos algunos ejemplos, solo para mencionar, por ejemplo, el caso de José. José es un buen ejemplo en el Antiguo Testamento, ¿no?, que Dios lo encaminó todo para su propósito eterno. Y quiero leer este versículo que me gusta mucho, que para mí es uno de los versículos claves en Génesis 50:20, que dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y este es un cumplimiento de lo que dice Romanos 8:28, ¿verdad? A los que aman al Señor, dice, todas las cosas sirven para bien. Y esta es una verdad que se aplica también al Señor Jesucristo, ¿verdad? Es decir, porque la gente pensó mal, los soldados romanos no se tocaron el hígado, ¿no?, para llevarlo a la cruz, y fue realmente un sufrimiento terrible. Jesús no solamente fue burlado por la gente, sino que Él fue azotado, fue escupido, se le puso una corona de espinas. El sufrimiento fue cruel y fue inmerecido, pero lo hizo por amor a nosotros, por amor al mundo, para que el mundo crea que Él es Dios y que si Él cree, entonces tenga vida eterna, ¿ven? Entonces, el mejor ejemplo es nuestro Señor. Y otro ejemplo es, por ejemplo, Job, un hombre justo en el Antiguo Testamento también, ¿no? Es decir, pero que era para los propósitos eternos de Dios, probar la soberanía de Dios
Y esto debe también animarnos, ¿verdad? No olvidemos los atributos de Dios. Dios es soberano. Él tiene control de todas las cosas. Él tiene control de las tribulaciones, ya sea del hambre, ya sea de la gripe, de la fiebre, ya sea de los problemas de la corrupción y también del coronavirus, ¿verdad? Entonces Dios es soberano. Y quiero terminar, es decir, con lo siguiente. Porque la palabra, por ejemplo, dice, Dios quiere que reconozcamos repetidas veces que nuestros sufrimientos en el presente no son dignos de ser comparados con nuestra gloria futura. La palabra digno aquí significa medir algo, ¿verdad? Medir, es decir, algo con valor equivalente. Pablo está diciendo aquí, tome una balanza y ponga sus sufrimientos presentes en un extremo y la gloria en el otro extremo. Entonces, ¿cuál pesa más? Dice Pablo, ¿verdad? Y por eso él está diciendo que no son comparables. ¿Y cuál pesa más? Entonces su gloria, ¿verdad? Su gloria futura, en gran medida pesa más que cualquier sufrimiento presente. Siempre debemos de ver nuestros sufrimientos a la luz de la eternidad. Es decir, nosotros estamos de paso. Simplemente somos forasteros aquí en la tierra. Pablo, escribiendo a los Filipenses, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. Así que nuestra garantía está en la eternidad con el Señor. Pero mientras vivamos aquí, debemos de ver los sufrimientos a la luz de esta eternidad, siendo sabios, por supuesto, ¿verdad? Siendo prudentes. Bueno, la Biblia habla un versículo que dice que hay que ser prudentes como las serpientes, ¿verdad? Entonces, habla de prudencia. Ahora, ¿qué es el logro para el creyente en Cristo? Dos cosas. Nos da una perspectiva correcta del presente, pero también nos da una anticipación gloriosa del futuro. Y esto es muy importante. Y quizás para terminar, lo que dice Romanos 8:18, ¿verdad? Siempre, otra vez, aquí Pablo dice que es una leve tribulación momentánea. Esto no va a durar para siempre, ¿verdad? Es un virus como cualquier otro virus, con la diferencia que es un virus desconocido, que no se puede atacar fácilmente, que es muy agresivo cuando contagia a una persona, pero esto no va a durar siempre, va a pasar. Entonces es momentáneo y venga lo que venga, debemos de verlo así como leve, tomando todas las precauciones, confiando en el Señor y creyendo, ¿verdad?, que todo esto va a redundar para la gloria de Dios, ¿verdad? Dios tiene un propósito para nosotros. Entonces, ¿cómo se aplica todo esto a nosotros? Debemos considerar nuestras aflicciones presentes como temporales y saber que la gloria futura pesará mucho más, ¿verdad?, que cualquier dificultad que podamos tener en el presente. Qué bueno, gracias, pastor. Tremendo desafío el poder estudiar la palabra, conocer la palabra, para poder entender el propósito de Dios en medio del sufrimiento, del dolor que atraviesa el pueblo de Dios y atraviesa el mundo. ¿Verdad? Qué interesante que usted, hermano y hermana, iglesia, podamos encontrarnos antes de que el día termine, en un tiempo familiar, en un tiempo donde podemos abrir la palabra, podemos alabar juntos con nuestros hijos, con nuestra familia, podemos tener un tiempo de intercesión, le animamos. De seguro hay temores en nuestro corazón, pero que a la luz de la palabra podamos comprender que Dios tiene un propósito. Usted evalúe su vida, como el pastor lo ha dicho en la reflexión de este momento. Evaluemos nuestra vida, cómo está nuestra entrega, nuestra pasión, nuestra obediencia al Señor Jesús. En ese seguimiento de Jesús que hemos decidido caminar. Evaluemos nuestra vida, evalúe su vida, exhorte a sus hijos, a su familia a evaluar su vida a la luz de los propósitos de Dios. Y si encontramos a solas con Dios, si encontramos que nuestro caminar quizás no es tan entregado, tan apasionado, tan obediente al Señor, como el pastor lo decía, que podamos venir al Señor a cuentas y que podamos enderezar, hacer ajustes a nuestra vida, entendiendo que este es un propósito de Dios, el poder disciplinarnos, el poder llamarnos de nuevo a caminar con una obediencia, con una entrega al Señor.
De seguro, el mundo que no conoce al Señor Jesús, el Señor también tiene un propósito: llamar la atención del mundo para poder salvarles, para poder llamarles al arrepentimiento. Quizás ustedes han escuchado, y lo platicamos con el pastor, Europa, que tanto en estos últimos días no es nuevo, no es cosa oculta, que Europa se ha jactado mucho de ser ateos, dándole literalmente la espalda a Dios. Mire cómo la gracia de Dios está dando oportunidad, Dios, a que este mundo pueda recapacitar de que Dios busca salvarles y que por esa razón envió a su Hijo Jesús para que todo que en él crea no se pierda, sino que venga a salvación. Querida iglesia, le animamos a terminar este tiempo con un tiempo de oración. Permítanos orar en este momento. Padre, te damos gracias porque podemos detenernos en un tiempo como este de reflexionar en tu palabra. Confiamos en ti, confiamos en tu presencia, tu palabra, Señor, y oramos para que ahí donde está tu iglesia, tú puedas abrazarles, sostenerles, Señor. Bendice a nuestros hermanos, dales ánimo en tu palabra. Que la perspectiva que tu iglesia tenga es la perspectiva tuya, sea la perspectiva tuya en tu palabra, Señor. Gracias te damos. Danos descanso al final de este día. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.